Vamos a ir a Romanos capítulo 4. Romanos el capítulo 4. Y una vez más vamos a leer los primeros 8 versículos. Estos temas que estamos tratando en Romanos, el capítulo 1 al 5, por decirlo así, son cruciales a entender lo que pertenece a nuestra justificación ante Dios. Dice así Romanos 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Desarrollamos esa frase yendo a Génesis 15 y observando que Dios lo hizo mirar a los cielos, al polvo de la tierra y a la arena. ¿Por qué hace Dios eso? Porque Él apunta a sus obras, para que viendo sus obras, Abraham se dé cuenta que Dios había hecho estas cosas y se sostienen por la palabra de su poder. Por ende la palabra de Dios es absolutamente fiable. Dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces no es una justicia que Abraham armó. No es una justicia que Abraham poseyó o tenía antes. Y yo lo que quiero desarrollar esta mañana es el versículo 4 y 5. Pero si yo tuviese un pizarrón esta mañana aquí, lo que marcaría es una línea en el tiempo. Y en la línea una cruz. Y diría antes de Cristo y después de Cristo. Y esto es lo que va a hacer Pablo. Va a desarrollar lo que sucedió antes de Cristo y después de Cristo. Lo vamos a ver en el versículo 4, nótenlo. Pero al que obra, esto es el antes de Cristo. Es la persona que está tratando de alguna forma de ser acepto ante Dios. Ahora, si somos sinceros esta mañana, 9 de julio, Bragado es lo mismo, Ezeiza es lo mismo, Chivilcoy es lo mismo. La mayoría de las personas en nuestra ciudad, con excepción a los creyentes, no están pensando en Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Si es así, yo pregunto, ¿dónde están tus padres? ¿Dónde están tus otros hijos? ¿Están pensando en Dios esta mañana? ¿Están preocupados por sus almas? ¿Están preocupados por sus destinos? ¿Están tratando de hacer obras de justicia para ser aceptos ante Dios? No, la realidad es totalmente lo contrario. En realidad, la Biblia dice que Dios mira desde los cielos para ver si hay algún hombre que es entendido, que busque a Dios y no lo halla, no lo encuentra. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Ahora fíjense lo que dice, versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando Pablo está desarrollando este tema, desarrolla dos personas. Uno antes de la ley, uno después de la ley. El primero es Abraham, que era antes de la ley. El segundo es David, que es después de la ley. Lo que Pablo está diciendo de Abraham es que al mirar su cuenta, su crédito espiritual, no tenía nada. No tenía nada para presentar ante Dios. Absolutamente cero. Dios le deposita a él, le da, le regala justicia. Porque Abraham creyó a Dios. Entonces Dios le deposita justicia. Pero después tenemos a David.
versículos 6 al 8. Noten la ilustración. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Lo mismo, pero con una gran diferencia. Primero, David está bajo la ley. Segundo, lo que utiliza Salmo 32, o sea, el Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, utiliza la referencia. Nótenlo, versículo 6. Atribuye que es contar, poner a la cuenta justicia sin obras, diciendo, acá viene como David lo ve, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no acredita, misma palabra, atribuye, no inculpa de pecado. ¿Qué está diciendo? Bueno, en Abraham se está buscando obras que no tenía y Dios le dio justicia. En David tenía algo, tenía pecado, estaba plagado de pecado. Pero Dios dice, no lo inculpa de pecado, lo perdona, lo borra, lo cubre. No existe el pecado. Dios lo saca del medio. Eso es capítulo 4, versículo 1 al 8. Ahora quiero desarrollar versículo 4. Como cuando estaba estudiando este tema, me preguntaba, ¿no hacen buenas obras los hombres? O sea, ¿no hay gente como las enfermeras? Andrea es enfermera, Lili tuvo un tiempo trabajando en eso, por muchos años. Fuera de ser cristianos, no están ayudando a la gente. Yo sé que hacen su trabajo y que reciben salario, pero no están haciendo buenas obras. No están haciendo un bien a la sociedad, y no hay muchos que están haciendo bienes a la sociedad. ¿Y qué dice Dios de todo esto? Pues primeramente vayan a Romanos capítulo 3, el versículo 12 al final. Romanos 3:12, que ya lo estudiamos, hablando de la esencia del hombre. Dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Cómo mide Dios eso? Porque cuando yo leo Génesis capítulo 6 y la depravación del hombre, dice que la maldad del hombre era de continuo, solamente el mal. Y uno dice, pero no hay algunas buenas obras mezcladas ahí, algunos hechos de bondad. Tu hijo te pide algo, pues está con necesidad física. Un pedazo de pan. Cristo dijo, si sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Lucas capítulo 11, ¿cuánto más vuestro Padre? Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que es en esencia bueno, va a dar buenas cosas a los que se lo pidan? Entonces me empecé a preguntar a mi corazón, ¿qué es lo que Dios ve en las obras de los hombres? ¿Por qué Él dice que las obras apuntan realmente a ser malas? Porque fíjense, si tienen sus Biblias ahí, vayan a Colosenses el capítulo 1. Colosenses el capítulo 1, versículo 21. Hablando de nosotros, dice, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahí dice que hemos hecho malas obras. ¿Pero qué es la obra mala en sí? Bueno, vuelvan a Romanos capítulo 4. Primeramente, deseo que noten conmigo el pasaje. El apóstol Pablo dice en el versículo 4, supongamos que haya un hombre que está tratando de ser justo ante Dios. Vuelvo a decir, es como mi padre siempre me decía, son escasos como dientes en gallina. Nosotros tratamos de decir a veces, no, pero nosotros vamos y golpeamos la puerta. Me acuerdo cuando empezamos con Maru, en Bragado. Golpeaban la puerta, salían las personas, queremos hablarte del Evangelio. Y una de las frases muy comunes de la gente era, yo no le hice mal a nadie. Enseguida había como un vestir de Adán. Se vestían de algún tipo de justicia porque se veían confrontados. Uno le preguntaba, ¿lees la Biblia?
¿Qué sabes del Evangelio? ¿Qué pensás de Dios? Y no tengo tiempo para esas cosas. Uno se nota enseguida que la gente rechaza esto, sin embargo no está afanada ni preocupada hasta que llegan situaciones difíciles. Hasta que de repente tienen un hijo enfermo, o hasta le pasa alguna situación, un accidente trágico. Entonces de repente Dios entra a la boca y al pensamiento de los hombres y pasa lo de Salmo 107. Dios, ayúdame, Dios hace algo, Dios empieza a tratar. Y la Biblia dice que Dios responde las oraciones de los impíos. Y luego espera, cuando les hace lo que ellos piden, espera un espíritu de gratitud. Espera que digan muchas gracias por lo que hiciste, Dios, gracias por esto. Y la Biblia dice, oh, que los hombres alabaran la misericordia de Jehová para con ellos. No lo hacen. Cristo dijo, no sané 10 leprosos y uno solo volvió a darme gracias. Uno solo vino a reconocer que yo lo ayudé a él. Todas las personas que tienen salud las reciben de parte de Dios siempre. Muchas veces hemos hablado estas cosas como algo. Que todo lo que poseemos es de Dios y que nos da eso todos los días. Y nosotros no lo reconocemos, no le damos gracias. Dice Oseas capítulo 2, versículo 8. No reconoció que yo le daba. No reconoció que yo le daba. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es difícil encontrar una persona que realmente esté tratando de hacer obras para justificarse ante Dios. Para decir, ¿qué tengo que hacer yo? Fue el joven rico, se acercó a Cristo y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Ahí había un joven que estaba buscando. Ahí había un joven que parece que estaba interesado. ¿Qué hace el Señor? Bueno, le larga algunas cosas. Le dice, guarda la ley. El joven le dice, ¿cuáles? Jesús le cita los últimos 5. Honra a tu padre honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. El joven dijo, esto lo he guardado en mi juventud. Esto lo he hecho. ¿Qué más? Entonces Jesús lo lleva a los de arriba, que tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo. ¿Y qué hace con eso? Le dice, ahora toma todo lo que tienes, todas tus ganancias, todas tus riquezas. Ese es tu Dios. Véndelo. Dáselo a los pobres. Y sígueme. Yo soy Dios, no las riquezas. Ahora quiero ver, ¿a quién amas más? ¿A Dios, yo o a las riquezas? ¿Qué hace el joven? Tiene otro Dios. Tiene un Dios que está en su casa. Se llama dinero. Se va triste. ¿Por qué? La Biblia dice, tenía muchas riquezas. Se va triste. ¿Por qué estamos diciendo esto? Ese joven parecía que estaba tratando de hacer algo para conseguir justicia. Pero, ¿cómo sabe? ¿Qué dice la Biblia de las buenas obras de los hombres? Bueno, la respuesta está acá. Vamos a Mateo capítulo 6, un momento. Hay 3 cosas que la Biblia dice en cuanto a las obras de los hombres. Muy sencillas. Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis. La palabra recompensa, ¿saben cuál es? La misma que Pablo utiliza en Romanos 4:4. Escuchen Romanos 4:4. Al que obra, no se le cuenta el salario. Esa es la palabra, recompensa. Es la palabra, salario. Fíjense lo que dice, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis salario de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su salario, ya están pagos. Eso es todo lo que alcanza. Versículo 15. Versículo 16. Cuando ayunéis,
No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí Cristo dijo dos. ¿Qué dijo? La primera es para ser vistos de los hombres. Entonces, supongamos, tengo un vaso de agua acá y se lo voy a dar a Lisa para que ella tome agua. En realidad lo estoy haciendo para que ustedes me vean. Y el motivo en esencia es, lo estoy haciendo para que ustedes digan, qué buena persona el pastor. Qué buena persona, ayuda a la gente, a visitar gente, atiende gente, recibe gente en su casa. Qué buena persona que es. Y solamente Dios sabe que el motivo de todas mis obras es para que ustedes me miren. Y lo hago para mostrarle afuera, exteriormente, a los hombres que ellos piensen que yo soy esto. Y por dentro, nada que ver. Cristo dijo, uno de los motivos por los cuales los hombres hacen lo que hacen es meramente para ser vistos. Y el círculo es, el hombre hace para que el hombre vea. Dios no tiene ningún interés en el hombre. Dios está mirando, pero a mí sinceramente no me importa si Él aprueba o no aprueba. Lo que a mí me importa es que Waldo me aplauda. Muy bien, felicito. Entonces, yo como hombre hago las cosas que hago para que Waldo me vea. Ese es el primer motivo. El segundo motivo, dijo Cristo, está en versículo 2. Es para ser alabado por los hombres. No solo para ser visto por Waldo, sino que Waldo dijo, ¿vos conocés al pastor Colby? Ay, como él. Es una persona excelente. La obra se contamina por la intención. Y todo hombre tiene su obra mala porque su intención es hacerlo para ser visto por los hombres y para ser alabado por los hombres. Pero hay una más. Fíjense en Mateo capítulo 23, versículo 5. Mateo 23, versículo 5. Cristo dijo eso. Antes, todas sus obras, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Cristo siguió enseñando esto. El problema en esencia de que quieren los hombres es la recompensa momentánea, terrenal. Cristo dijo esto. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Aman más, dijo Cristo, la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cristo dijo, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros. Miren a los teleevangelistas. Los he observado una y otra vez. Elogiándose unos a otros. Hace poco estaba volviendo a escuchar a un famoso evangelista norteamericano que tiene muchísimo dinero. Y que sale en un clip del video ese que hemos compartido, el que se llama El Evangelio Americano. Y él dice en inglés, en un momento, dice, ¡Money! Y luego utiliza la frase en inglés que dice, come to me, que significa, ven a mí. Ese hombre lo he escuchado desde el púlpito y otros hablar de él y él de otros. Y se elogian, se alaban unos a otros. Me acuerdo años atrás cuando tenía que predicar en un colegio, era costumbre en Estados Unidos, cuando cerraba el colegio público, le pedían al pastor de la ciudad venir a dar la oratoria, el mensaje final, para animar a los jóvenes a salir a lo que iban a hacer. Y había varias personas en la plataforma, entre ellos estaba yo. Había uno al lado mía que era doctor no sé de qué. Y tenía una hoja grande así. Y yo dije, ¿y eso? ¿Lo que vas a decir? No, dice, estos son todas las cosas, los títulos que tengo. Los van a leer antes, cuando yo suba, para que me reconozcan quién soy. ¿Y vos, dice? No, dije, no tengo nada. No me interesa.
Oh, sí, me interesa. Mi corazón es podrido como el de él. Y mi corazón podrido anhela esa alabanza. Pero ese hombre se paró después de que leyeron todo. Yo me imagino que algunos habrán escuchado la primera palabra de esa hojita. Este es doctor de... El otro se estaba hinchando la cabeza. Y subió, dijo algunas palabras. Y finalmente me tocó a mí. Yo no hablé de ese tema, obviamente. Tenía otra cosa preparada que ni me acuerdo lo que compartí. Pero me sorprendió que este hombre, en su tendencia natural y normal, quería que todos lo halaguen por lo que él había alcanzado en esta vida. Por todo lo que él había obtenido. Fíjense ahora Efesios capítulo 6. Esta es la tercera causa por las cuales las obras de los hombres son malas. Efesios capítulo 6, versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Esto lo repite Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 22. Entonces el primer motivo es que queremos ser vistos por los hombres, queremos ser alabados por los hombres. Y el tercer motivo, Cristo dijo, es queremos agradar a los hombres. O sea que toda la preocupación del mundo impío se ronda alrededor de este círculo. Yo lo hago todo para, y pongo como ejemplo, para Mauro. Quiero que Mauro me vea, quiero que Mauro me alabe y quiero agradar a Mauro. Ese es mi motivo en esencia por todo lo que yo hago. Cristo dijo, los hombres hacen sus obras para agradar a los hombres, ser vistos por ellos y ser alabados por ellos. Ese es el motivo. Esa es la causa por la cual el hombre se mueve de la forma que se mueve. Y Cristo dijo, Pablo dijo a los romanos, ya tienen su salario, ya tienen su recompensa. Ahora, yo les dije esto. Fíjense, vuelvan ahí a Romanos un momento, Romanos capítulo 4. Escuchen esto. Déjenme leerles algo que Pablo dijo. No buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo dijo, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Pablo dijo en Romanos capítulo 4, fíjense, el versículo 4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La pregunta que hace Romanos en el capítulo 11 es, ¿qué le diste tú a Dios para que Él te tenga que recompensar? Para que Él te tenga que restituir. Y la respuesta es simple. Dios no ha recibido nada de ti. Todo ha procedido de Él para contigo, pero vos no le has dado nada a Él. Cuando tú le das algo a Él, le estás devolviendo lo que Él ya te dio. En esencia, todos nosotros lo recibimos de Dios y la Biblia dice, ¿quién le dio a Él primero para que Él se sienta deudor? Fíjense Romanos 4:4, cómo termina el texto. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pablo presenta esta palabra deuda 3 veces en Romanos para los creyentes. ¿Quieres saber qué deudas tenés como creyente? Tenés 3. Míralas. Romanos 1, versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Saben qué es esto, queridos hermanos? El Evangelio, el tesoro que tienes. El conocimiento de Cristo que tienes en tu corazón. ¿Tienes la luz y la escondes debajo? ¿No quieres que nadie la vea? ¿No quieres que nadie en el trabajo se entere que eres creyente? No actúas como un creyente. Es que si nadie pregunta y si nadie le dice a alguien, nadie se enteraría. ¿Vos sos creyente? Ni sabía. Ni sabía. ¿Saben cómo yo sé que nadie sabe en tu trabajo que no eres creyente? Porque no sufres, ¿qué cosa? Persecución. La Biblia dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecución.
Pregunto, cuando almuerzas al mediodía con los muchachos, ¿te ven actuar en reverencia hacia Dios y dar gracias por los alimentos? No, pastor, hacemos la oración del restaurante. Nosotros los jóvenes practicamos eso cuando era más joven. La oración del restaurante era agarrar una servilleta, tirarla al piso. Y mientras la estábamos inclinando para buscar, orábamos. Estábamos muy astutos. Así nadie nos veía. Entonces, Padre, te damos gracias por el alimento. En el nombre del Señor Jesús, amén. Era, listo. Nadie vio que estábamos orando. Temor. Pablo, cuando dijo no me avergüenzo del Evangelio, no estaba hablando de eso. Pero déjenme decirles esto nomás. Que yo me acuerdo años atrás, en la secundaria, que yo llevaba mi Nuevo Testamento y todos sabían, el cura, es más, habían puesto un cartel afuera en el aula que decía, si quieren ayuda espiritual, acá el cura Olmes. Me cargaban siempre, era el tema del día, pero cuando había el suceso difícil, o cuando tenía un profesor que estaba con necesidad, la primera persona con la cual querían hablar era con la persona que era seria en cuanto a la vida y la verdad de la palabra de Dios. Te digo esta mañana que si posees el Evangelio, automáticamente te haces deudor a los demás. Eres deudor. ¿Cuántas veces le has hablado a tus hijos, tu familia? ¿Cuántas veces le has hablado a tus parientes? Posees el Evangelio. ¿Quieres que ellos lo posean? ¿Pero lo posees en silencio? ¿No hablas con nadie? ¿No dices nada? La segunda deuda, Pablo lo menciona en capítulo 8 de Romanos. Fíjense, capítulo 8, versículo 12. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, sino para que vivamos conforme a la carne. Pues si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morirla sobre la carne, viviréis. Eso es lo deudor a la santidad o a la justicia. Ya no vivir conforme al pensamiento del mundo, sino vivir conforme al Evangelio. Pablo dijo, tengo 3 deudas. 1, el Evangelio que poseo, dárselo a otros. 2, vivir conforme al Evangelio. Y 3, ustedes. Está en Romanos 15, versículo 27. Fíjense Romanos 15, versículo 27. Pero les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Saben qué? No sé, ahí está la caja de la ofrenda. La trajimos hace una semana atrás. No lo digo pues Dios tiene que obrar en tu corazón como en el mío para poner plata en la ofrenda. Y la pregunta es que, ¿para qué es la plata en la ofrenda, pastor? Bueno, si queremos alquilar un edificio cada 1 de julio, tenemos que pagar los impuestos, la luz. Eventualmente pagarle a un pastor que hemos de recibir. Para eso se usa la ofrenda, usualmente. Es para pagarle un sueldo a un pastor que vive para la iglesia, que sirve a la iglesia y que va a ser sostenido por la iglesia. Y por eso tenemos una ofrenda. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? La Biblia dice que si un pastor te está enseñando a ti la palabra de Dios, es normal y natural que tú le devuelvas a él, si él te da lo espiritual, tú le sirvas a él de lo material. Y Pablo dijo, tenemos 3 deudas como creyentes. Una es al Evangelio de los impíos, otro es la santidad en la vida cristiana y otro es lo material a los que sirven a Cristo. Es ayudar mutuamente. Pablo dice, nótenlo, volviendo a Romanos capítulo 4, versículo 4. Romanos 4, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra. Literalmente es el que no trabaja. El pastor, la Biblia enseña la pereza. No, la Biblia no enseña la pereza. Lo que la Biblia enseña es que no puedes hacer nada para ser perdonado por Dios, para ser justificado. Por eso la Biblia dice, al que no obra. ¿Quién es esa persona que no obra? Déjeme leerle algo. El que no obra es la persona que sinceramente dice, no tengo nada que ofrecer. Es la persona cuyos ojos han sido abiertos y se ve miserable.
que clama como el publicano o como el pródigo, que ve la plaga de su corazón, que ve como Isaías su inmundicia, o como Job su vileza, o como David cuando dice contra ti solo he pecado, o como Isaías al pueblo, no hay cosa sana en él, o como el ladrón en la cruz, que dice, nosotros recibimos lo que merecemos, mas este ningún mal hizo. En pocas palabras, es la persona que ve todas sus obras contaminadas con pecado, con vanagloria, y que todas sus obras son como trapos de inmundicia. Ve que no suman más que a excremento humano. Esa es la persona que no obra, es la persona que cesa de sus obras, es la persona que dice, no tengo nada que ofrecer a Dios. Soy absolutamente miserable, soy vil. ¿Qué puedo decir? Esa es la persona. Hay un himno que cantamos que dice así: no lo que mis manos han hecho puede salvar mi alma culpable. No lo que el trabajo duro de mi carne ha soportado puede restaurar mi espíritu. No lo que siento hago puede darme paz con Dios. No todas mis oraciones, suspiros y lágrimas pueden soportar mi terrible carga. Hay un corito que cantamos acá, pero lamentablemente se tradujo al castellano y no da ni el sentido de la letra en inglés. Completo en ti, dice el corito, ninguna obra mía puede tomar, querido Señor, el hogar de la obra tuya. Tu sangre ha comprado el perdón para mí y ahora estoy completo en ti. Al que no obra, dice Pablo, sino cree en aquel que justifica al impío. Lo vamos a seguir desarrollando, pero déjenme decirles esto. La palabra impío es la palabra más fuerte en el griego para hablar de nosotros. Y Dios justifica al irreverente, justifica al enemigo, justifica al malo. No tiene nada de obras para ofrecer, nada. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, Pablo está diciendo esto, queridos hermanos, para cerrar. Si tú tratas de hacer algo bueno, Dios dice que tiene 3 raíces. Agradas a los hombres, buscas ser visto a los hombres y buscas ser alabado de ellos. Eso por un lado. Pero si tú entiendes que no puedes, al que no obra, que solamente podés clamar y decir, ser propicio a mi pecador como al publicano, o como el hijo pródigo volviendo a casa, decir, he pecado contra el cielo, o como Job que dijo, soy vil que te diré, o como Isaías, ay de mí, soy un hombre de labios inmundos. Isaías era un profeta, Isaías era un varón santo, era un hombre serio, pero la Biblia dice que Isaías dijo, soy un hombre inmundo. No sé si fue MacArthur, no sé quién fue, que dice, es impresionante cómo los justos se ven más impíos continuamente y los impíos se ven más justos continuamente. Y es falta de luz, nada más que eso, es la falta de luz del Evangelio en sus corazones. Pablo dijo, Dios justifica al impío, pero vamos a seguir desarrollando eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana que podemos pasar juntos con los hermanos. Gracias por el tiempo de alabanza, por el testimonio de Nahuel, Sabrina, que pueden estar con nosotros. Pedimos, Señor, que bendigas el tiempo que tengamos de comunión. Gracias por ver a Waldo y a Mariana también con nosotros esta mañana. Miguel, a cada uno, Anelia, Lili, Violeta, Lucas, Jessica, Ezequiel. Gracias por cada uno que participa de las reuniones aquí esta mañana. Pedimos, Señor, que pueda seguir fortaleciendo tu pueblo aquí, la iglesia, que pueda crecer sobre todas las cosas, edificándose en Cristo, y también, oh Dios eterno, que tú puedas ir agregando almas que necesitan ser salvas en esta ciudad, utilizando tu pueblo como canales, como medios
para que tu gracia pueda alcanzar los corazones de los que están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer que no somos más que impíos justificados por tu infinita gracia y que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, que nos sacaste de la muerte de nuestros pecados y nos has traído a la luz y a la resurrección de vida por medio del Evangelio, y que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, y que no hubo nada en nosotros para obtener tanta gracia. Ha sido un favor inmerecido tuyo para con nosotros. Gracias te damos, oh Dios, por tanta infinita gracia a nuestras almas. Bendice el resto de este día. Ayúdanos a poner nuestra mira en las cosas de arriba. Ayúdanos a preocuparnos por nuestros seres queridos, a seguir orando por Estela, por este vecino de Jessica, que tú puedas obrar y que utilices estas circunstancias para traerlos al conocimiento de la verdad. Una vez más te agradecemos, Padre. Guárdanos a los que viajan lejos, como Nahuel y Sabrina, guárdalos en el viaje, en su regreso, en el día de hoy, que tú los estés protegiendo y a cada uno de nosotros. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.